Muy buenas noches. Pastor me decía el predicador invitado, decía. Y me voy a presentar ya que me dijo. Para algunos, pues, yo soy solamente Artemio, hermano Artemio. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Artemio Alvarado. Amén. Fíjese que solo comentarle que este día, pues yo ya lo esperaba, esta noche. Ya semanas atrás, días atrás, se me venía pues anunciando por parte del hermano pastor y pidiéndole a Dios ahí la guianza, poniéndome en oración. Señor, ¿qué les comparto a mis hermanos? Si 27 años se nos ha compartido de todo, yo creo que ya lo saben todo, saben mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? No, sí. ¿Cuántos dan fe de eso? Mire, tanto se nos ha predicado, ¿sí o no? Se nos ha enseñado, se nos ha animado con la palabra de Dios, se nos ha exhortado y hay mucho que pues se nos ha compartido, y creo que en nuestro corazón, en nuestra vida, pues hay un nivel de conocimiento de la palabra y pues somos responsables en nuestra vida personal el llevarla a la práctica. Amén. Ahora, en esta noche yo quiero compartirle, fíjese, en base a lo que nuestro pastor nos ha dicho sobre la ruta de los edificadores. Y yo fui a un libro que él escribió y saqué ahí pues 3 características que deben desarrollar los edificadores. Y pues en uno de los capítulos se encuentran, obviamente, ¿verdad?, 3 características. Y cuando hablamos de características, pues son de cualidades de una persona. Por ejemplo, mi hermano aquí, pastor, es bien diferente, ¿verdad?, a mi hermano Francisco. Tienen características diferentes, tienen cualidades diferentes. Amén. Por ejemplo, si traemos a memoria un dispositivo móvil, es diferente a otro, ¿sí o no? Por ejemplo, quizás va a caer como que es un anuncio, pero un dispositivo Samsung no es igual a un pajarito, ¿verdad que no? No tiene las mismas funciones. Puede tener el mismo tamaño, pero sus características internas no son iguales, no son las mismas. Amén. Ahora, quiero ir rápidamente por causa del tiempo, fíjese, a la primera característica, y es la humildad. Esa es una de las características que un edificador tiene que desarrollar en su propia vida. Amén. La humildad. Y yo buscando la definición, encontré que la humildad tiene que ver con la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Y viniendo a la palabra de Dios para poder respaldar esta característica, encontré en Mateo capítulo 11, versículo 29. Búsquelo en su Biblia o lo lee en la pantalla. Mateo capítulo 11, versículo 29. O lo leemos desde el verso 28. Jesús le dijo a la multitud: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Luego Él les dice: miren, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón,
y hallarán descanso para sus vidas. Yo creo que el mejor ejemplo y el mejor maestro de la humildad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él les dijo: aprendan de mí. Y un edificador tiene que ir a la palabra para aprender del mejor maestro, del mejor humilde de corazón, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿sí o no? Él fue azotado, Él fue vituperado, Él fue abofeteado y siempre mantuvo su humildad de corazón. Ahora, viniendo a la práctica, cabería decir que si le preguntamos, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿qué tan humilde es el padre de familia en casa? Yo creo que solo ellos pueden decir qué tan humildes somos nosotros de padres de familia, ¿sí o no? Si le preguntan a nuestras esposas qué nivel de humildad tenemos con ellas, ¿cómo nos calificaría? ¿Con un 10? ¿Con un 5? ¿Con un 2? Esposas, ¿cómo calificarían ustedes a sus esposos en cuanto a esta característica de la humildad? Porque yo conozco muchos hombres que en sí, como personas, son bien humildes, tienen esa cualidad y esa característica. Pero hay otros que tenemos que aprender a desarrollar esas características, porque no está en nosotros, ¿sí o no? Por eso Jesús le dijo a la multitud: miren, aprendan de mí, ¿sí? O sea, necesitamos como hombres, y creo que también cabe decir como mujeres, aprender sobre la humildad de Jesús. ¿Para qué? Para que la llevemos a la práctica con los que nos rodean, primeramente con nuestro núcleo familiar, ¿sí o no? Luego creo que nos extendemos a nuestros familiares, nos extendemos a donde nos movemos en nuestro lugar de trabajo, ¿sí o no? Si vamos a la empresa donde usted trabaja y le preguntamos a su jefe: mire, qué tan humilde es el fulanito, y mire, él es del CCF, ¿qué tan humilde es? ¿Cómo lo calificaría a usted? ¿Qué nota le diera su jefe a usted? Ahora, si hacemos una dinámica aquí a la derecha, los que se consideran humildes, y aquí a la izquierda los que no se consideran humildes, ¿a dónde cree que van a haber más? ¿En el lado de los humildes, aquí a la derecha, o aquí a la izquierda? ¿Qué parte cree que se va a llenar? Porque si yo le pregunto, levante la mano los que se consideran humildes, yo la escondo. Pues sí, yo la escondo. ¿Y usted? Levante la mano los que se consideran humildes. Con uno nos conformamos, ¿verdad que ni uno? Entonces cabe decir que como cristianos que estamos acá siendo enseñados por la palabra, y pues en esta ruta de siendo unos edificadores, tenemos que ir al mejor maestro para aprender de él, ¿sí? A través de la palabra podemos conocer a Jesús. En qué momento él se humilló, no abrió su boca, sino que se mantuvo humilde de corazón. Él es el mejor maestro. Amén. Ahora veamos otro ejemplo del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 17. Yo creo que esta noche puede salir pensativo y retado a que usted tiene la responsabilidad de desarrollar estas tres características, aunque pueden haber muchas. Dice acá en Hechos capítulo 20, verso 17:
Enviados pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De Éfeso. Ahora, cuando vinieron a él, o sea, al apóstol Pablo, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda, ¿qué? Humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahora, el apóstol Pablo en el verso 19, él les está exponiendo que cuando él comenzó a predicar el evangelio, cuando entró a Asia a infundir el evangelio, a enseñar sobre la resurrección, mire, yo lo hice con humildad. Ahora, si revisamos unos capítulos atrás de la vida del apóstol Pablo, no era humilde, ¿verdad que no? No era humilde. ¿Quién era? Era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad que sí? Era un perseguidor de la iglesia. No actuaba con humildad. Amén. Ahora, cabe decir que a estas alturas de nuestra vida en el evangelio ya tenía que haber, o tiene que haber, un cambio de humildad por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios y por su diligencia en aprender del maestro del humilde de corazón. Amén. Ahora, este es un reto y una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque no es de los de allá afuera, sino que es de nosotros aquí adentro. Amén. Y siguiendo sobre esta línea de las características, me venía a memoria este personaje de la Biblia. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Mire, aquí se describe de Cornelio que era, ¿qué? Piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, Cornelio era un hombre piadoso, tenía una característica en él. ¿Cuántos de aquí son piadosos? Actos de piedad. ¿Quién hace actos de piedad aquí? Amén. Fíjese que nosotros que manejamos, el pastor a veces ha dicho que tenemos que andar unas fichitas por ahí, porque en los semáforos se ponen a limpiar parabrisas. Me sucedió al venir yo acá. De repente yo estaba tranquilo esperando que el semáforo, de repente apareció el muchacho ahí y a limpiar. Ay, no, dije al bolsillo, y solo tenía 15 centavos, no tenía más, pero lo que tengo pues le di, como dijo el apóstol a aquel paralítico: lo que tengo te doy, vea. Entonces yo lo que tenía en mi bolsillo tuve que darle, porque no tenía más, no traía más. Entonces creo que cada uno de nosotros podemos y tenemos la oportunidad de hacer actos de bondad. En nuestras 24 horas podemos hacer actos de bondad. Y creo que valdría la pena decir que para mostrar que somos hijos de Dios, estos actos de bondad tenemos que hacerlos donde nos movemos, con quienes nos relacionamos, porque a veces caemos en el error de que si no es cristiano, pues no, vea, no le extiendo la mano, no le ayudo, sino que nos retiramos. Figúrese que si un testigo de Jehová le pide la ayuda, usted se lo va a negar.
solo porque él profesa otra fe, ¿se lo va a negar usted? No, no podemos, porque tenemos que reflejar ¿a quién? A Cristo en nuestra propia vida. No podemos. Fíjese que yo trabajo en la calle y hay un grupito de testigos de Jehová como de 4 que lejos como de que allá las gradas ponen lo que ponen para regalar sus folletos y llegan a sentarse donde yo trabajo. Yo llego, los encuentro desayunando con sus panes con frijoles, café. Buenos días, buenos días. ¿Ha venido temprano? Sí, mire, fíjese que tuve la oportunidad de venirme temprano. ¿Y ustedes ya desayunando? Sí. ¿Aquí van a estar? Sí. Voy a ir a comprar mi francés porque yo llevo mi desayuno. No, vaya. Aquí tenemos nosotros. Ok. Mire, yo se lo recibo. Pero solo porque son testigos de Jehová, yo me lo voy a... No. Sí, gracias. Otro día, ¿quiere café? Muy bien. Café. Actos de bondad, ¿quiénes? De ellos. ¿Y yo se los voy a rechazar? No. ¿Usted se los va a rechazar? No podemos. Sino al contrario, fíjese que ellos nos enseñan a nosotros. A pesar de lo que ellos profesan, de lo que ellos creen. Mire, hay testigos de Jehová que son buenas personas. No todos son iguales. Hay unos que son buenas personas. Si solo ser cristianos evangélicos les falta. Así, porque conozco muchos ahí en el área de Soyapango, donde yo vivo. Entonces, la piedad tiene que ver con la compasión a los demás. Si yo le pregunto en esta noche, ¿qué acto de compasión hizo usted en este día? ¿Alguien? Ninguno. ¿Ok? Entonces no queda esa tarea. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, encontramos otro ejemplo de piedad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 7. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. O sea que como cristianos o como edificadores, vamos a decir, tenemos la tarea y la responsabilidad todos los días de ejercitarnos en la piedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a caracterizar entre los demás. ¿Sí? Nos va a caracterizar. Y eso va a permitir que hablen cosas buenas de nosotros. Y eso nos va a distinguir de entre el grupo que no profesan ninguna fe. Amén. Ahora, eso nos va a distinguir entre mucha gente. Y van a decir: yo quiero ser como él. ¿Sí? Porque muchas veces se nos ha dicho que no es necesidad muchas veces de predicarle ni evangelizarle, sino que con nuestro ejemplo y conducta estamos evangelizando. Con nuestros actos, con nuestros hechos, mire, evangelizamos. ¿Sí o no? Porque sin que nosotros pensemos y nos demos cuenta, hay gente en el lugar de trabajo, en el negocio, en el mercado, donde sea. Esa gente nos está viendo, nos está observando cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros nos movemos.
Fíjese que yo le aconsejo esto a mi hija, porque a veces me dice, mira papá, fíjate que voy a ir con los compañeros del trabajo a tal lugar y vamos a almorzar. Muy bien, solo te recuerdo y te aconsejo que donde tú vayas hay alguien que te conoce, sin que te des cuenta. ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿Sí o no? Yo andaba una vez con mi esposa allá visitando a mi suegra, allá por Zacatecoluca, en San Juan Nonualco, y va a creer que un muchacho de por ahí, por donde yo trabajo, por ahí andaba. Y yo sin darme cuenta, me vio, y hasta ella, mi esposa, sí lo vio, yo no. Yo a veces soy algo despistado, voy. Sí, no, casi no veo a las personas, sino que voy con mi mirada derecha, dicen los viejitos, ¿ve? Entonces, llegado aquí a Soyapango al siguiente día, llega el muchacho y me dice, hey, allá lo vi. ¿De veras? ¿A dónde? Allá en San Juan Nonualco, me dijo. ¿De verdad? Le dije. No me di cuenta, le dije, sí, yo lo vi, me dijo. Amén. Entonces, donde nos movamos, mire, nos están observando, nos observan cómo hablamos, nos observan cómo actuamos. ¿Sí o no? Somos cartas leídas, dice la palabra, ¿verdad que sí? Somos cartas leídas. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, hijos de Dios, es ejercitarnos en esta práctica espiritual, la piedad. Todos los días, las 24 horas, actos de bondad. Y no haga distinción de personas. No se lo merece, ayúdele, compártale. ¿Por qué? Porque usted tiene que ejercitarse en la piedad. Amén. Mire, busque usted con quién hacer actos de bondad. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad para que usted se ejercite en esos principios y usted va creciendo como cristiano, va creciendo en su vida cristiana. Amén. Va creciendo en fe. Amén. Ahora, la piedad dijimos que era compasión hacia los demás. Por causa del tiempo, creo que aquí voy a ir aterrizando. Mire, la tercera característica o cualidad que el edificador tiene que desarrollar es la misericordia. Ya se nos predicó sobre la misericordia, ¿sí o no? Hace unas 2 semanas nos predicaban sobre la misericordia. ¿Y cuántos salieron misericordiosos? ¿Quién viene acá y testifica de que hizo algún acto de misericordia? A ver. No creo que haya olvidado tan rápido el mensaje. Pero fíjese que la misericordia tiene que ver con la compasión hacia los sufrimientos ajenos. ¿Qué tal si usted se interesa por algún amigo de su trabajo? No se lo merece, como vuelvo a repetir, pero usted hace un acto de misericordia. Se interesa por alguna necesidad que tiene. No merece ayudarlo, pero usted va y le ayuda sin que se lo pida. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En Timoteo dice que nos tenemos que ejercitar a la piedad, pero creo que vale la pena decir que nos ejercitemos también en ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio espiritual aquí en la tierra. Para cuando vayamos delante del Señor, ya estamos bien ejercitados. Amén. En Lucas capítulo 10, verso 25. Yo traía memoria, o el Señor me traía memoria, fíjese que
sobre el buen samaritano. Y del verso 25 hasta el 37, Lucas capítulo 10. Y dice de esta manera: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire, una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué cosa haré? ¿Qué cosa, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, en otras palabras, mira, ¿qué has entendido de la palabra de Dios? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Mire, sabía de la ley, sabía la ley. Ahora, ¿qué es lo que le faltaba? Llevarla a la práctica. Pero sigamos en la lectura. Y le dijo: bien has respondido. Perdón, ¿dónde me quedé? El 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mire, ¿a qué lo mandó? A que llevara a la práctica lo que él sabía. ¿Sí o no? A eso lo mandó. Por eso le dijo: haz esto y vivirás. Por eso al principio le decía, 27 años se nos ha predicado, ¿verdad que sí? De muchas cosas, muchos principios espirituales, y a estas alturas creería que ya tendríamos que tener un nivel de ejercicio en la práctica de la palabra de Dios. Amén. Tendríamos que tener un buen nivel espiritual, pero creo que todavía nos hace falta. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero mire quién entra en escena: un samaritano. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Por eso yo le leía la compasión hacia los sufrimientos de los demás. Esa es la descripción que yo encontré sobre la misericordia. Mire, el samaritano no solo fue a ver, uy, pobrecito, lo dejaron bien golpeado, hasta los dientes le quebraron a patada, está sangrando, híjole, qué barbaridad. No solo fue un espectador más de lo que le había sucedido a aquel, sino que se acercó y fue movido ¿a qué? A misericordia. Creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios,
tenemos el reto de ser misericordiosos, de ser misericordiosos, porque hay personas que no merecen misericordia, ¿sí o no? Hay personas que no merecen misericordia. Si no, traigamos a memoria a los muchachos que están guardados. ¿Cree que ellos merecen misericordia por sus actos? ¿Cree que merecen misericordia? Si le preguntamos a Dios, ¿qué diría Dios? Merecen misericordia, pero tienen que pagar ahí adentro por sus actos, ¿sí o no? Tienen que pagar por sus actos, por sus hechos delictivos aquí afuera. Pero volvamos a la escena acá. Entró en escena el samaritano, iba de camino, vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Mire, él llevaba un botiquín en su camello. ¿Qué llevaba? Vino y aceite como botiquín. Y poniéndole en su vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Viene Jesús y le pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, cabería decir que al salir de acá hagamos lo mismo. Misericordia, porque usted sabe las personas, qué tipo de personas le rodean, qué tipo de vecinos tiene usted, qué tipo de amigos tiene usted. En su trabajo usted sabe qué tipo de personas tiene, y usted tiene que ser movido a misericordia. ¿Por qué? Porque usted sabe muchas veces los problemas que su amigo tiene, y usted, como buen cristiano, como un creyente del CCF con un nivel de conocimiento bien elevado, tiene que ir y hacer misericordia, llevar a la práctica todito lo que se nos ha enseñado acá en la iglesia. Amén. No para recibir gloria, sino para mostrar en usted a Jesucristo. Amén. Vea, Jesús le puso una responsabilidad: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos van a salir de aquí a hacer misericordia? Amén. Yo sé que es difícil querer hacer misericordia con alguien que tal vez no nos ha pagado bien, que tal vez no nos trata bien, que tal vez no se lo merece, pero creería que ni nosotros tampoco merecemos nada. ¿Sí? No merecemos nada, no somos merecedores, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, y aquí estamos, mire, sentados, recibiendo la palabra. Dios le ha dado fuerzas, Dios le ha dado vida. Usted tiene lo que tiene gracias a la misericordia de Dios. ¿Sí? Yo tengo lo que tengo gracias a la misericordia de Dios. Usted tiene lo que tiene gracias a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si usted va a los parques, hay gente que no tiene nada, duerme en las aceras, no tiene nada, pero Dios de usted y de mí ha hecho misericordia. ¿Sí o no?
Dios ha hecho misericordia de nuestra vida. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su amor. Mire, Él tiene paciencia de nosotros cada día. ¿Sí o no? Mire, nosotros somos tan, pero desagradecidos, que no reconocemos la misericordia que Él tiene de nosotros y lo ignoramos y seguimos igual. Pero Dios, en su infinito amor, ha hecho misericordia de nosotros, dándonos la salvación. Mire, perdonando nuestros pecados, perdonándonos. Con solo eso es un gran acto de misericordia de parte de Dios. Él es quien perdona a millares, dice la palabra de Dios, y que se deleita en hacer misericordia. Nosotros es que evaluamos quién merece misericordia y quién no, ¿verdad que sí? Nosotros lo evaluamos, pero Dios no. Dios muestra su misericordia todos los días, porque Él hace salir el sol entre buenos y malos. Una muestra de misericordia. Ahora, misericordia dijimos que era compasión hacia los sufrimientos de las demás personas o de las personas ajenas. Le queda como reto en esta noche, de aquí en adelante, mire, desarrollar estas tres características: la humildad, la piedad y la misericordia. Con uno que usted logre desarrollar, yo creo que avanza como buen cristiano, como hijo de Dios. Porque, mire, cuesta ser humilde, ¿verdad que sí? ¿Cuesta ser humilde, sí o no? Cuesta. Pero hay personas que ya vienen con esa cualidad y característica. Pero los que no la tenemos el reto y la responsabilidad, mire, de desarrollar la humildad en nuestra propia vida. Porque si yo le pregunto, por ejemplo, así, no es que lo voy a hacer, vea, ni en secreto ni en público, pero si le pregunto a la líder de Sala Cuna, mire hermana, ¿y quién es la más humilde de su grupo? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Cuánto le pone de humildad? Si le preguntamos al líder de alabanza, mire, ¿qué servidor es el más humilde? Pues sí, porque a veces se nos da instrucciones y no somos humildes de recibirlas, ¿verdad que sí? Sino que no nos gusta. A la puchica decimos, otra vez lo mismo. Ya aburre con lo mismo. Así que, servidores, pónganse las pilas. Porque si le pregunto, hoy no está, creo yo, la líder de escuela bíblica, ¿quién es el servidor más humilde que usted tiene? ¿Cuánto le califica? Al de limpieza o ujier, ¿cuál es el servidor más humilde que usted tiene? ¿Vale la pena premiarlo o no lo premiamos? Es hasta diciembre, ¿va, pastor? Pues sí. El servidor humilde del año, ¿qué le parece? Le damos un buen premio, pero tiene que mantenerse todo el año con su líder humilde, recibiendo instrucciones y ejecutándolas también, no solo recibiéndolas, ¿va? Y haciéndose el, pues sí, como que no es conmigo, ¿va? Ahora, para concluir, en Mateo capítulo 9, verso 10, verso 10, sí, al 13. Mateo capítulo 9. Aconteció
que estando él sentado a la mesa, o sea, Jesús estaba sentado a la mesa en la casa. ¿En la casa de quién? De Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: miren, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿A qué los mandó? Miren, vayan y aprendan lo que significa ¿qué? Mire, misericordia. Como creyentes del CCF tenemos la responsabilidad de aprender lo que es misericordia. ¿Sí? Misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hace misericordia también. Y tenemos que aprender de Él. Él hace misericordia con nosotros que no lo merecemos. Hagamos misericordia con aquellos que no se lo merecen también. Hagamos misericordia. Mire, ejercitémonos en todos esos principios espirituales que de tantos años se nos ha enseñado acá. Y estos tres que yo le estoy compartiendo: la humildad, la piedad y la misericordia. Mire, ejercítese en esos principios espirituales y va a ver la diferencia. Va a haber una vida cambiada en usted mismo, caminando conforme a la palabra, caminando en obediencia a ser humilde, caminando en obediencia a ser una persona piadosa, un cristiano piadoso. No solo sea como un título en nosotros, es cristiano, ¿sí? Sino que reflejemos nuestro cristianismo llevando a la práctica estos principios espirituales. Amén. Con todas aquellas personas que nos rodean. Porque usted bien sabe que donde usted trabaja, usted no está con cristianos, usted está con mundanos. Y tiene que modelarle a Cristo. Y muchas veces el ambiente es tan negativo que cuesta modelar a Cristo, ¿sí o no? Cuesta modelar a Cristo. Pero tenemos una responsabilidad. ¿De qué? De aprender misericordia. Yo creo que no solo misericordia, aprender, mire, a ser humildes, como Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y qué, y humilde. Como cristianos de acá, locales, tenemos la responsabilidad de reflejar, de modelar a Cristo. ¿Cómo? Siendo una persona humilde. Cuesta, como ya lo dije, cuesta. Haciendo actos piadosos, cuesta porque cuesta. Haciendo misericordia, cuesta porque cuesta, ¿sí o no? Cuesta hacer misericordia en nuestra humanidad, cuesta. Pero tenemos el reto de parte de Dios de ir y hacer misericordia. Amén. Haga misericordia. Llévese en la mente y en el corazón esto: el día de mañana tengo que practicar la humildad. O sin dejar que pase el día, la noche, al llegar a mi casa, me voy a comportar humildemente con mi familia. Amén. ¿Lo aceptan? No deje que pase la noche. Haga actos de humildad, actos de misericordia, porque ejemplo tenemos de parte de Dios. Ejemplo tenemos de parte de Jesús, que es nuestro
mejor ejemplo y maestro. ¿Acepta la responsabilidad? ¿Sí? ¿Acepta el reto? Amén. Póngase de pie. Espero que estas tres características o cualidades usted las desarrolle en su propia vida. Amén. Guárdelas en su corazón y el día de mañana pues llévelo a la práctica. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche porque pudimos, Señor, pues meditar en tu palabra, también aprender, Señor, estos principios espirituales, los cuales nos ayudan a desarrollarnos delante de ti como personas, como cristianos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de modelarte ante aquellas personas que no te conocen aún. Te damos las gracias, Señor, por la vida, por las fuerzas, por la misericordia que tú haces sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus bondades, por la salud que nos has dado, por los bienes, Señor, que hemos recibido de parte de ti. Asimismo, Señor, pedimos que nos guardes en nuestro camino, que lleguemos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y asimismo oramos, Señor, por las ofrendas que en esta noche pues depositamos, Señor, y damos de lo que tú nos has dado. Que podamos, Señor, recibir conforme a tus riquezas